¿cómo es que va a pasar el rapto? Más o menos. Esta es una pregunta que también he respondido varias veces por acá y hay algunas respuestas. De hecho, en este mismo canal del YouTube Live pueden buscar un video que es del desprograma, que se llama La Cosecha, y ahí van a poder entender mucho de lo que tiene que ver con el rapto. Ahora, ese término rapto, de hecho, a mí no me gusta utilizarlo, ese es el término que se usa comúnmente en el cristianismo y que hace alusión a ser raptados, y ser raptado es algo que sucede en contra de la voluntad de la persona, lo cual es completamente ilógico que sucediese si estamos hablando del Mesías viniendo a recoger a su congregación, quien se supone le está esperando. Entonces, rapto es el término que usa en el cristianismo, mientras que en la escritura aparecen otros términos. El más común en realidad es la cosecha, es de lo que más se habla, pero como ese es un término que no se ha usado para esto en el cristianismo, obviamente me imagino que les va a parecer nuevo a muchas personas. El que menciona Pablos es arrebatamiento. Entonces, si va a suceder un día específico planeado por Yahweh, en el que los escogidos, la iglesia escogida, que son los pocos, o sea, no es la mayoría de cristianos como los cristianos comúnmente predican, no va a ser millones de personas que van a desaparecer, y no van a ser millones de personas que van a desaparecer de sus casas, y eso sí lo explico ahora porque sí es bastante importante, sino que van a ser personas que escucharon el llamado, salieron de donde estaban, esperaron al momento en el que Yahweh decidió, el momento de la séptima trompeta, la última trompeta según lo que dijo Pablo, y van a ser sacados de este mundo en un abrir y cerrar de ojos. Ese momento es el verdadero nacimiento de nuevo, cuando Yahushua habló de que hay que nacer de nuevo. El nacer de nuevo en realidad es cuando somos transformados, cuando este cuerpo es cambiado por el cuerpo perfecto, el cuerpo eterno. Normalmente a los cristianos se les dice que con solo creer en el Mesías ya nacieron de nuevo, pero esto no es así, la escritura eso no es lo que dice. En realidad, cuando uno acepta al Mesías, está poniendo la semilla en su corazón, puesto que Yahushua mismo lo dijo, la palabra es la semilla. Nosotros tenemos que ser tierra fértil. Cuando el nombre del Mesías, que es la palabra según Apocalipsis 19:13, es puesto en nuestro corazón, es cuando básicamente fuimos concebidos espiritualmente, como cuando el hombre pone la semilla en la mujer y el espermatozoide llega al útero y sucede todo lo que sucede durante 9 meses de gestación. Ese es el periodo a partir del momento en el que la persona acepta al Mesías, empieza un momento de gestación, y durante esa vida nueva que empieza al aceptar al Mesías, uno tiene que perseverar, hacer que la raíz agarre fuerte de la piedra angular que es el Mesías y de la fuente de vida que es Yahushua también, para que después empiece a salir el tallo, y hay que cuidarlo para que dé ramas y eventualmente dar fruto del Espíritu. Y después de eso va a llegar el momento donde se va a dar la cosecha y Yahweh va a llegar por todos aquellos que dieron fruto. Los que no dieron fruto van a ser cortados y echados al fuego, ¿verdad? Como los árboles que no dan fruto. Entonces, las personas, los escogidos que dieron fruto van a ser cosechados. En Apocalipsis 14 vemos que hay dos cosechas, la de trigo y la de uvas. La de trigo es la de los pocos, los que van a ser transformados, y la de uvas son los que son justificados, pero no van a ser salvados, sino que van a morir durante la gran tribulación de 30 días, según Oseas 5:7, y van a resucitar, como lo vemos en Apocalipsis 7 y el 14 también, pero principalmente el 7, donde habla de la gran multitud que va a entrar al reino después de salir de la gran tribulación y lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces hay dos tipos de frutos que van a ser cosechados. Unas personas que son los pocos van a ser llevados sin morir, sus cuerpos van a ser transformados, mientras que otros, llamados los muchos, van a tener que pasar por la muerte para después ser resucitados. Ambas, la transformación y la resurrección, va a ser el nacimiento de nuevo, el volver a nacer, porque es cuando ya vamos a tener el cuerpo nuevo, vamos a ser nuevas personas.
Entonces, Paulus nos dice que el rapto va a suceder en la última trompeta. En Apocalipsis vemos que hay 7 trompetas, y de estas 7 trompetas, por ende, obviamente, la última es la séptima. Entonces, con solo lo que Paulus nos dice, deberíamos entender que van a haber, que todo va a suceder en la séptima trompeta. Y de hecho, cuando leemos Apocalipsis, nos damos cuenta que así es bastante claro. Después de que los 2 testigos mueren, lo que sigue es la séptima trompeta. Y una vez que se toca, hay unos paréntesis en Apocalipsis, que sería Apocalipsis 12, 13, donde se habla lo que sucede con la iglesia y después lo que sucede con las 2 bestias durante los primeros 3 años y medio. Y en el capítulo 14 es donde se da la cosecha. Entonces, en Tesalonicenses, Pablo nos dice algo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del soberano, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del soberano, precederemos a los que durmieron. Perdón, ya decía yo. Dice que habremos quedado hasta la venida del soberano, no precederemos a los que durmieron. Esto se debe a lo que vemos en Apocalipsis 5, en el quinto sello, en Apocalipsis 6, en el quinto sello, las almas de los que murieron por el testimonio, por la palabra de Yahweh, van a recibir cuerpos. Entonces los que ya durmieron van a recibir sus cuerpos antes de los que van a ser transformados en Apocalipsis 14. Entonces dice el soberano mismo con voz de mando. Este verso, de hecho, ¿verdad?, por ser del Nuevo Testamento, y lo que les he mencionado, que el Nuevo Testamento, de la mayoría de las traducciones de la Escritura, viene del griego. Comúnmente cuando aparece la palabra Señor, originalmente decía Yahweh. Como sabemos, Yahushua, cuando él lo llamaron hijo de David, él dijo: ¿por qué lo llaman hijo de David? Sí, David mismo lo llamó a él soberano, al decir: Yahweh dijo a mi soberano, ponte a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, algo que mucha gente no entiende y que hace que rechacen inmediatamente lo que les predico con respecto a la segunda venida de Mashiach, según lo que nos dice la Escritura. Cuando yo hablo de la segunda venida y hablo de que es uno de los 2 testigos y todo esto, la gente comúnmente lo rechaza porque se imagina que estoy hablando de la segunda venida física de Yahushua mismo, sin entender que la Escritura no nos habla de 2 venidas de Yahushua, sino de 2 venidas de Yahweh. Yahweh es el que dice en Isaías una y otra vez: yo soy el primero y yo soy el último, yo soy el primero y yo con los últimos. Entonces por eso Yahweh le dice al Mesías Yahushua: ponte a mi derecha hasta que yo ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ese Yahweh que viene en la segunda venida, nuevamente, o sea, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, ahora con otro nombre, como otra persona, siendo el testigo como Moshe, uno de los 2 testigos de Apocalipsis 11. Entonces, es así como Yahushua es el brazo de Yahweh, por eso todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, todo lo podemos en él que nos fortalece. Él es el brazo, el último es la mano. Así como el primero es la puerta, el último es el buen pastor. De la misma forma, así como Yahushua es la palabra, el último es la voz. Y por eso vemos aquí en el verso 16 de Primera de Tesalonicenses 4 que dice: Yahweh mismo con voz de mando. O sea, Yahweh a través del último, que será la voz de mando, puesto que será el líder de los 144,000 escogidos. Con voz de arcángel porque es Micael encarnado, Micael viniendo como una persona. Y esto es algo que es muy común en el judaísmo, entender que un ángel pudiese venir como una persona, pero lamentablemente en el cristianismo es algo que no se ha enseñado. Entonces también esto es una doctrina que comúnmente las personas rechazan a buenas y primeras por no entender que sí es algo que la Escritura enseña. Y se puede ver en Daniel 12:1. En Daniel 12:1 Yahweh dice que en el fin de los tiempos se levantaría Micael en el mundo, y eso se refiere a venir como una persona.
Por eso dice, en aquel tiempo, Daniel 12:1, se levantará Micael, el gran príncipe, por eso es voz de mando, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Si está de parte de los hijos de tu pueblo y se le está levantando como un príncipe, quiere decir que se está levantando en la tierra, que es donde están los hijos del pueblo de Yahweh, sobre los cuales él va a ser príncipe. Dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, o sea, el fin de los tiempos. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Entonces, volviendo a Tesalonicenses, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Yahweh. Con trompeta, porque es la séptima trompeta. Descenderá del cielo. Entonces los muertos en Mashiach resucitarán primero. Como les decía, el quinto sello. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí vemos la palabra arrebatados, no dice raptados, dice arrebatados. Hay algunas personas que también están en contra de esto del arrebato, pero simplemente por no leer la escritura, puesto que la escritura, el Padre nos dice que para creer algo o para determinar algo, por lo menos en un juicio, por ejemplo, se necesitan 2 testigos, 2 o 3 testigos. Y por eso en la escritura vemos que todo aparece 2 o 3 veces para nosotros poder estar seguros de que estamos leyendo la palabra del Todopoderoso, estamos leyendo lo que el Todopoderoso envió, y esa es una de las maneras en las que podemos confirmar lo que la escritura dice al leerlo en otro libro de la misma escritura, en un libro de un profeta o en uno del Nuevo Testamento o en la Torá, los primeros 5 libros escritos por Moshe. Entonces, arrebatados es lo que se menciona aquí en Tesalonicenses, y después lo vemos en Apocalipsis 12, que sucede con los 2 testigos cuando resucitan. Y digo el 12 porque ahí es donde habla del testigo como Moshe, que es llevado, arrebatado para el trono de Yahweh, pero también se menciona cómo suben en una nube, como lo hizo Yahushua en Hechos 1, y esto de los 2 testigos en Apocalipsis 11, donde se menciona. También vemos en la escritura que el profeta Eliyahu, conocido como Elías, fue llevado al cielo en un caballo, en un carro de caballos de fuego que subió como un torbellino al cielo. Fue arrebatado al cielo. De la misma forma sucedió con Hanoc, conocido como Enoc, que fue llevado al cielo sin que muriera. Entonces el hecho de que Eliyahu y Hanoc, según la misma escritura, 2 testigos, fueron llevados sin morir, muestra que los escogidos, de los cuales está hablando aquí Pablo en Tesalonicenses, van a ser llevados sin morir durante la séptima trompeta, cosechados por Micael, la voz de Yahweh, el enviado de Yahushua, puesto que eso sí lo vemos en Apocalipsis, que el último, Micael, es el enviado de Yahushua, así como Yahushua es el enviado de Yahweh. Entonces dice aquí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al soberano en el aire, y así estaremos siempre con Yahweh. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Después en Corintios es donde Pablo lo vuelve a mencionar, este evento tan clave. Vamos a ver por acá, si no me equivoco es primera de Corintios 15:50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Yahweh, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio, por eso también les digo que es ilógico pensar que una vez que ya creímos, nacimos de nuevo. No es así, es hasta que recibimos el cuerpo nuevo, porque mientras estemos en este cuerpo todavía estamos en el medio de corrupción. Entonces es como cuando se echa la semilla en la tierra, eso representa todavía la corrupción mientras la semilla se abre, como muere, dijo Yahushua, la semilla primero tiene que morir para que después dé fruto. Entonces, el que la semilla de Mashiach
o sea, la semilla del Padre en realidad, que es el espíritu de Mashiach, el nombre del Hijo Yahushua, entre nosotros, es como cuando uno pone una semilla de un árbol que quiere tener y lo pone en tierra donde tiene que poner abono. Normalmente el abono son cosas, como lo digo, desechos. Entonces, ahí hay incorruptibilidad. Es hasta que la semilla echa raíz y después sale el tallo y salen frutos, que ahí tenemos lo que representa la incorruptibilidad para la que vamos. Es también por eso que las personas son enterradas en el cementerio, porque Yahweh mandó a que las personas fueran enterradas bajo tierra, por un lado, por lo que dijo de que polvo somos y en polvo nos convertiremos, pero también por otro lado, porque cada persona es como una semilla que es sembrada en incorruptibilidad y después saldrá, es sembrada en corruptibilidad y después saldrá en incorruptibilidad durante la resurrección de los muertos. Entonces, dice, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí confirma que es la última trompeta, la séptima, Apocalipsis 11 y después 14. Dice, porque se tocará la trompeta, confirma. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este es el verdadero nuevo nacimiento y lo que comúnmente se llama arrebatamiento. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y para ir cerrando con este tema, que lo alargué más de lo que quería, vamos a Lucas 17, que es donde se entiende mejor lo que quiero explicar en este momento. Vamos a ver por acá. En el 17:28 dice, de hecho voy a leer desde el 26, 17:26. Dice, como fue en los días de Noah, conocido como Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Esto es muy importante, o sea, ¿qué está diciendo aquí Yahushua? Y es muy simple, pero por la doctrina que se ha enseñado hace que no se interprete así a pesar de estar tan simple. Aquí Yahushua está diciendo, el Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida de Yahweh en la tierra, la segunda manifestación del Padre, será como Noé. Entonces, pregunto yo, en el tiempo de Noé, ¿llegó Noé como un arca voladora y no tocó tierra? ¿O llegó Noé simplemente como un espíritu? Vemos claramente que Noé nació, hijo de Lemec, nació, creció, se le dio el ministerio, él empezó a predicar mientras construía el arca y cuando llegó el diluvio metió en el arca a sus familiares, lo cual representa que la segunda manifestación, así como la segunda venida de Eliyahu, fue Yahohanán, Juan el Bautista como le llaman, que volvió a nacer a través de Zechariahu y Elisheba. Entonces, así como Eliyahu, que se fue vivo, volvió a venir naciendo de Zechariahu, igualmente la segunda venida, la segunda manifestación del Padre. Y repito, así como Noé creció, el último crecería, se le daría el ministerio, empezaría a predicar, lo cual sería como construir el arca, que es el lugar preparado de Apocalipsis 12, donde van a ir los escogidos una vez que la bestia mate a los dos testigos. Entonces, por eso es como Noé. Hasta el día, dice, como fue en los días de Noah, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. O sea, la gente va a seguir haciendo lo que hace todos los días, ni cuenta se va a dar que están en el fin. Cuando digan que están en el fin, se van a burlar de eso, no van a creerle a nadie como lo hacen hoy en día. Dice, hasta el día en que entró Noah en el arca, o sea, hasta el día en que el testigo muera, resucite y lleve a sus escogidos al arca, a los escogidos del Padre. Dice, y vino el diluvio, la gran tribulación, y los destruyó a todos con las plagas postreras. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Si uno lee los días de Lot,
cuando sucedió lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el castigo de Sodoma y Gomorra, Yahweh envió 2 ángeles. Esos 2 ángeles representan a los 2 testigos de Apocalipsis 11. Entonces, una vez más pregunto yo, ¿pasaron esos ángeles gritándole a Lot desde el cielo, como mucha gente está esperando al Mesías? No. Los 2 ángeles que representan a los 2 testigos entraron a la tierra, entraron a la casa de Lot, hablaron con él, le dijeron que venía el fin. Él escogió irse con ellos, otros no escogieron irse y se quedaron los que se iban a casar con las hijas de Lot. Entonces Lot se fue solo con sus hijas, la esposa dudó, volvió a ver para atrás y se convirtió en sal. Entonces, así mismo como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, o sea, hay que salir, hay que actuar, hay que creer y actuar como lo hizo Lot. Dice, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Eso representa las plagas postreras. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Vean lo que Yahushua dice. Aquí está hablando de 3 tipos de personas. La primera es la que obedece, es la que hace caso. Entonces Yahushua les dice, el que esté en la casa salga corriendo, ni lo piense, cuando llegue el momento. Y el momento específico al que se refiere es cuando el falso Mesías se revela en el mundo. Cuando todo el mundo empieza a decir, ya llegó Cristo, ya llegó Jesús, ya vino el Mesías. Más bien hay que salir huyendo, porque los impíos, los incrédulos, los rebeldes van a aceptar al falso Mesías. Entonces, cuando aparezcan diciendo por CNN y por todo el lugar, apareció ya el Cristo, Jesús, y el Papa diga, este es el que esperábamos, ese es el momento en el que hay que salir huyendo. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Ese es el primero, hay que salir corriendo. Así como Lot salió de Sodoma, así hay que salir de donde esté. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, como la mujer de Lot, la perderá. O sea, todo el que diga, no, mejor me devuelvo, uy, es que dejé el tele, uy, es que dejé el carro, uy, es que dejé el celular. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Este es el verso que todos los cristianos usan para hablar del rapto. Y ellos dicen ser la persona que es tomada. Pero acabamos de ver que hay otra persona que es la que obedece. Y de hecho Yahushua está diciendo, huyan. ¿Por qué? Porque esa noche uno será tomado. Entonces Yahushua lo que quiere es que sus escogidos, los que le obedecen, no sean tomados. Por eso, antes de decir esta parte, dice, huyan, como la mujer de Lot, no vuelvan a ver atrás. ¿Por qué? Dice 34, os digo que en aquella noche, ¿cuál noche? Cuando huyeron. ¿Y por qué huyeron? Porque salió el falso Mesías. Estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Los cristianos dicen, eso es el rapto. Eso es el rapto de Satanás, van a ver a qué me refiero. No es la cosecha de Yahweh, porque la cosecha se va a dar en el momento en que ya las personas se hayan ido donde se tienen que ir, y Yahweh va a llegar ahí a recogerlas, por decirlo de alguna forma, que no lo voy a explicar todo en este momento porque ya me he extendido. Dice el verso 35, 2 mujeres estarán moliendo juntas, o sea, trabajando, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces, el primero que vimos es el que obedece y se va. Después hay 2 personas, de las cuales una es tomada, la otra es dejada. Entendemos que estas 2 personas que se quedaron no obedecieron, pero vemos que una es tomada, que es lo que Yahushua quería evitar. El otro es dejado. Entonces el que es dejado es porque es el más impío de todos. No obedece, ni siquiera lee la escritura, no sabe lo que hay que hacer. Simplemente cuando llegan por él, lo que le piden que haga lo va a hacer, y eso va a hacer que acepte la marca de la bestia. Básicamente el falso Mesías va a mandar a su ejército a cada hogar del mundo y les va a obligar a ponerse la marca para poder controlar a cada persona. Y aquellas personas que no lo acepten van a ser llevados, van a ser tomados. Los que lo acepten se van a quedar en la casa común y corriente.
porque aceptaron el nuevo orden mundial, aceptaron a Satanás como su Elohim, como muchos dirían, como su Dios. Entonces dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo, le dijeron, ¿dónde, soberano? O sea, ¿dónde serán llevados? ¿Dónde serán llevados aquellos que fueron tomados? Porque, repito, si uno obedeció y el contrario que no obedeció se quedó en la casa, pero uno fue tomado, los discípulos entienden, el que obedeció va a estar bien, va a estar como Lot, se va a salvar de la tribulación. El que no obedeció va a estar con Satanás. Pero el que fue tomado, ellos preguntan, ¿dónde, soberano? Él les dijo, Yahushua les respondió, donde esté el cuerpo, que si buscamos en la concordancia, ahí dice cadáver. Y si vemos en Mateo 24, vemos claramente que dice donde está el cuerpo muerto. Entonces, si leemos ambos evangelios, aún en esta traducción errónea, la Reina Valera, podemos deducir que está hablando de un cuerpo muerto. Aún en este mismo verso, como vamos a ver a continuación. Donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Como sabemos, las águilas no se juntan alrededor de cuerpos muertos. Esos son los buitres. Si uno busca en la concordancia, ahí donde tradujeron erróneamente como águilas, en realidad dice buitres, en la concordancia. Originalmente decía buitre. Y, repito, originalmente dice cadáver. Entonces, una mejor traducción sería, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Uno, obviamente es más difícil, pero uno puede deducirlo leyendo toda la escritura, viendo lo que dice Mateo, que es un cuerpo muerto. Pero con solo este verso uno sabe que las águilas no se reúnen alrededor de cuerpos, sino que son los buitres. Entonces, los que se fueron, obedecieron, se salvaron durante la cosecha, que sucederá unos días después de ese evento. Los dos que no obedecieron están en la casa, uno porque está esperando el rapto, va a ser raptado pero para ser llevado a morir, estripado como uvas en el lagar de la ira de Yahweh. Y los que no conocen nada, ni esperan el rapto ni nada, van a aceptar la marca de la bestia para poder quedar con vida sin problemas en casa. Y ya para cerrar con eso, hay 8 fiestas que Yahweh mandó para su pueblo, para que nosotros cumplamos cada año a través del calendario hebreo. De esas 8 fiestas, ya 4 se dieron, o ya 4 Yahushua las cumplió durante su primer venida. La segunda manifestación del Padre en la tierra va a cumplir las últimas 4 fiestas: Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret, o Día de Trompetas, Día de Expiación, Enramadas y la octava asamblea. Enramadas o Sukkot es cuando se va a dar la huida, al momento en el que, como Lot, hay que salir de Sodoma. Y en Shemini Atzeret, que es el octavo día, la octava asamblea del octavo día después de que empezó Sukkot, siendo el 15 del séptimo día, el primer día de Sukkot, el octavo día va a ser el día en el que se va a cumplir la séptima trompeta. En Shemini Atzeret es cuando la iglesia escogida se va a reunir con el Padre en el lugar preparado a través de Mashiach. Ahora bien, mucha gente tal vez va a decir, pero ¿cómo me está diciendo el día si nadie sabe el día ni la hora? Hay que entender que el cambio que se ha hecho del calendario gregoriano, o más bien del calendario verdadero que Yahweh hizo, al calendario gregoriano, que es el que se usa hoy en día comúnmente, y aún el calendario judío, que es un calendario erróneo, que fue calculado por un hombre llamado Hillel, un judío llamado Hillel, quien lo calculó para que nunca se cumpliera las fiestas en los mismos días que los cumplió Yahushua al venir en su primer venida. Entonces el calendario judío es falso, el calendario gregoriano es falso. Nosotros entonces, con lo que Yahweh nos dice, debemos deducir cómo cumplir el calendario, y a través de eso, por ende, cumplir las citas, los moedim, que son las fiestas que Yahweh dejó para su pueblo, y de esta forma estar atentos. Pero de todas maneras, como les dije, antes
de la cosecha, antes de Shemini Atzeret, se va a revelar el falso Mesías. Entonces todo va a ser muy claro en ese momento. No hay que estar pensando tanto en la fiesta, o sea, obviamente hay que pensar en las fiestas, pero hay que estar pensando para ese momento principalmente en que sea cuando el falso Mesías se revele, que ya hay que actuar.